Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Hoy vamos a tocar un tema muy profundo, que es el de las sendas ocultas. Paso a leerte Isaías 43, versículo 16 en adelante. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados. Mira lo que te dice el Señor. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. El Señor deja muy en claro no volver hacia el pasado y alejar de la memoria lo que corresponde a tu vida antigua, al ayer, al atrás, a lo que ya pasó. ¿Por qué? El versículo 19 te lo contesta. ¿Por qué tenés que dejar el pasado? El Señor dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y pegando un salto al Salmo 77, versículo 19, leemos, te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Es decir, en el medio de las aguas, el Señor abrió una senda que era desconocida. Nadie sabía que esa senda estaba ahí. Hoy vamos a observar algunos escenarios de la Biblia donde nos encontramos con este atributo de Dios que es el de abrir sendas que estaban ocultas, que vos no sabías que estaban allí y que el Señor en determinado momento y bajo ciertas circunstancias abre esos senderos para sus hijos. En Isaías 42, versículo 16, leemos, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Por camino que no sabían, había un camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Hoy vengo a decirte que hay caminos que se van a abrir, hay caminos que estaban ahí puestos y que vos no conocías y que hay sendas que vos desconocías por completo que estaban ahí, que el Señor las dispone frente a tu encierro para que se te abran puertas. Dice, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Este es el Dios que tenemos nosotros, los cristianos, un Dios todopoderoso, un Dios que jamás desampara a sus hijos y un Dios que abre sendas cuando nos encontramos sin salida. El Señor dice, en ese momento yo te mostraré sendas que tú no sabías que estaban allí. Así que no importa cómo viene tu vida pasada, no importa cómo estuvo transcurriendo tu vida el año pasado, el mes pasado, la semana pasada, no importa lo que ocurrió en tu vida ayer, importa la promesa que Dios tiene para vos, que dice que olvides lo antiguo, que olvides el pasado, que lo sueltes, porque Él hará cosa nueva. Y el Señor va a abrir caminos donde vos no sabías que estaban esos caminos. El primer escenario que vamos a tocar es el de Moisés con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios venía de casi 450 años de esclavitud, mano dura, maltrato, golpes, servidumbre, una intensa y terrible esclavitud. Dice la palabra de Dios que el pueblo, sofocado y presionado por
por esta servidumbre, este hostigamiento que Egipto había sometido al pueblo de Dios, el pueblo bajo este yugo comienza a clamar, comienza a orar, y el clamor de su pueblo llega a los oídos de Dios. Y es entonces cuando Dios les levanta un libertador, que es Moisés. Les levanta un hombre que los conducirá de la esclavitud a la libertad, de Egipto al desierto y de allí a la tierra prometida. El faraón, como prototipo del enemigo, como prototipo del diablo, el Señor lo reprenda. El faraón no quería dejarlos ir. No quería entregarles la libertad porque el faraón sentía que eran sus esclavos, que eran pertenencia de él. Y esto mismo, hermano o hermana, ocurre con nuestras vidas cuando llegamos a Cristo y Él nos da libertad, nos da nueva vida. El enemigo se pone furioso porque no quiere soltarnos. No quiere que vos dejes esa adicción, no quieres que dejes esas malas acciones, ese adulterio que compromete tu matrimonio, no quiere que tus hijos se encarrilen, no quiere que cambies tu corazón. El enemigo va a darte batalla. Pero gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo apareció en nuestras vidas y Él nos dio vida nueva, Él nos dio perdón de pecados y nos dio con su salvación una vida eterna. El faraón se negaba a soltarlos y Dios lo va presionando cada vez más para que libere a su pueblo a través de portentos, de milagros, que son las plagas que van llegando a Egipto. Pero el faraón se endurecía cada vez más y persistía en esta postura de no querer dejar salir al pueblo de Dios, de darles la libertad que ellos pedían, que Moisés iba y se presentaba y pedía libertad para su pueblo, para que su pueblo adorara a Dios en el desierto. El faraón no lo permitía, hasta que Dios envía la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, y obviamente muere el primogénito del faraón. Sabemos muy bien, los hijos de Dios, que ningún primogénito del pueblo de Dios fue tocado porque estaba la sangre del cordero puesta en los dinteles y los tabiques de las puertas. Donde estaba la sangre del cordero, la mortandad no entró. Pero ante esta pérdida, ante este golpe que es la muerte de su primogénito, el faraón decide que se vayan. Que salgan de acá, que se vayan todos estos. Decide darles esa libertad. Y es así como el pueblo de Dios sale de Egipto al desierto y ya siendo libres. En Éxodo 14 leemos, versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Aquí Dios es muy claro, les está dando coordenadas geográficas. Le dice, vayan hacia este lugar y allí van a acampar frente al mar. Es Dios que los envía hacia ese sitio. Ellos están siguiendo las indicaciones que Dios le da. Debían ir a acampar ahí frente al mar. Versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. En otras palabras, hermanos, el Señor estaba conduciendo al pueblo de Dios a un lugar donde iban a quedar literalmente encerrados. Porque no había escapatoria, estaba el mar. Y los enemigos, los egipcios en este caso, vendrían por ellos, enfurecidos, al mando del faraón.
Versículo 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué dice el Señor? Que habrá momentos en donde el Señor te lleve a un encierro. Por un lado estará el mar, mirarás hacia el mar y verás que no hay escapatoria. Y del otro lado estará el enemigo que viene con todo. Pero mi Biblia dice que el Señor a veces te va a llevar a esa condición de encierro de entre la espada y la pared. ¿Y ahora qué hago? Versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y esto suele pasar cuando nosotros llegamos al camino de Dios, ¿no? El enemigo se enfurece. ¿Cómo puede ser que solté a este que antes me servía? ¿Cómo puede ser que solté a esta que antes me servía? Y ni que hablar cuando sos recién convertido, que los peores demonios a veces se dan en la familia, que comienza a burlarse de que estás en Cristo, de que comenzás a andar con tu Biblia, empezás a orar, no lo entienden. Todas estas son patadas que el demonio te da para que retrocedas, para llenarte de temor. Porque si el enemigo logra llenarte de temor, te quita la fe. Y si te quita la fe, te quita la posibilidad de recibir la bendición. En este caso, el sendero que Dios tiene abierto para vos. Así que mucho cuidado con creerle al enemigo cuando venga a atemorizarte. Los hijos de Dios nos sentimos temor, no nos dio Dios espíritu de cobardía. Ojo con el temor, porque el temor quita la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe yo no creo. Y si yo no creo, yo no recibo. Versículo 6, y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Qué es la mano poderosa? La mano poderosa de Dios es la misma mano de Dios que sacó a estos hijos de la esclavitud, y es la misma mano que te sacó a vos de la esclavitud cuando eras hijo del diablo. Versículo 9, siguiéndolo, pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. O sea que finalmente la situación queda así, quedan atrapados, totalmente atrapados. El mar y un ejército, tremendo ejército, los mejores carros del faraón, los capitanes, un tremendísimo ejército en contra del pueblo de Dios. Y ya no había escapatoria. ¿Cuántas veces sentiste en tu vida que alguna situación te acorraló, o quizás lo estás viviendo ahora? Te sentís encerrado en algún acontecimiento adverso en tu vida, en una enfermedad, en un problema familiar, en una sequía económica, encerrado por falta de trabajo, encerrado por deudas, no ves salida. Versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Esto es algo que tenés que grabártelo acá. ¿Qué hicieron los hijos de Israel cuando el enemigo se acercó? Alzaron sus ojos. Miraron al cielo, miraron a Dios.
Cuando te sentís encerrado y cercado por el enemigo, ¿mirás a Dios o te olvidás de Dios? Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Cuando el enemigo viene, es momento de clamar, es momento de llamar a Dios, es momento de creerle a Dios. Obviamente pensaron que había llegado el final. Como cualquier persona que se le diagnostica un cáncer puede pensar que llegó el final, como alguien que perdió una casa, un trabajo, un matrimonio, puede pensar que llegó el final, que no hay vuelta atrás. Versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Efectivamente ellos pensaron que la situación era de muerte. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Acá el gran reproche a Dios, ¿no? ¿Por qué Moisés está? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué me pasa esto? El reproche. Que muchos hijos de Dios parece como que es a lo primero que echan mano, al reproche a Dios. Y Moisés, porque hay que pensar también en la situación y la presión que sentiría Moisés con todo el reproche de un pueblo. Dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Hay una promesa de Dios que te dice, cuando estés encerrado, cuando estés pensando en muerte, no temáis porque el enemigo que hoy estás viendo no lo vas a ver más. Versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué grandioso es esto de que nuestro Señor Jesucristo tome propias nuestras batallas. Ahora bien, Moisés le estaba dando al pueblo un mensaje alentador. No teman porque Dios nos va a dar la victoria, nos van a volver a ver a los egipcios. Versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hermanos, hay un tiempo para todo, un tiempo para orar, pero hay un tiempo para marchar, para levantarse y para andar. El Señor acá le estaba diciendo, no clamen, no es momento de clamar, es momento de marchar. Pero yo me imagino a un Moisés impávido diciendo, ¿que marchemos hacia dónde, Señor? Tenemos un terrible ejército por este lado y de este lado tenemos el mar. ¿Hacia dónde podemos ir? No hay camino, Señor. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y hoy vengo a decirte que alces tu vara espiritual, porque el Señor abrirá en este momento en que te sentís acorralada, en este momento en que sentís que la vida te ha dejado encerrada y solo pensás en muerte y en que todo se acabó. Levanta tu vara espiritual porque el Señor abrirá un camino en el mar, porque el Señor abrirá una senda que vos no sabías que estaba ahí. Y dice mi Biblia que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, cruzó el mar en seco. Y ese mismo mar, esa misma senda que el Señor abrió para sus hijos, sirvió de sepultura para el enemigo cuando comenzó también a atravesar por esa senda. Para que reflexiones, si en este momento de tu vida te sentís encerrado, te sentís acorralado, no ves salida. Hoy vengo a decirte que el Señor tiene sendas ocultas, sendas que vos no sabías que estaban, pero que están, y que Él abre para sus hijos cuando están menesterosos, cuando están desamparados. El Señor jamás te dejará desamparado.
Comunicate con Ejército de Dios Renovación del Alma al 011 54 57 98 81 o 011 34 81 23 24. Encuentros de sanidad y liberación, todos los martes 19:45 horas en Bermúdez 2246, Cava, Argentina. Dios te bendiga.